Salvete omnes, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Didáctica del Latín con TPRS. Soy Germán González, docente de latín desde hace más de 25 años y un apasionado por la didáctica de las lenguas clásicas. Además, soy fundador de la Academia Studia Humanitatis, donde se imparten cursos de latín en los diferentes niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y cursos sobre didáctica del latín. Te doy la bienvenida a Studia Humanitatis Podcast, el espacio donde redescubriremos juntos la enseñanza del latín, como lengua viva, humana y cercana. Y hoy vamos a descubrir juntos qué es exactamente este método que tantos docentes de lenguas están aplicando con éxito también en nuestras aulas de latín. Hoy vamos a tocar un tema que a muchos docentes nos genera dudas e incluso presión institucional. ¿Cómo evaluamos el progreso del alumnado cuando usamos TPRS? Sabemos que este enfoque no se basa en listas de vocabulario, ni en traducciones, ni en explicaciones metalingüísticas, pero eso no significa que no se pueda evaluar. Significa que debemos repensar qué significa progresar en la adquisición de una lengua. ¿Por qué necesitamos cambiar la evaluación? Durante años, evaluar el latín significó memorizar formas gramaticales, traducir pasajes al español, analizar sintácticamente o morfológicamente palabras u oraciones y reproducir paradigmas sin contexto, es decir, declinar, conjugar. Pero eso no garantiza comprensión ni uso real del latín. En TPRS entendemos que una lengua se adquiere al escuchar y leer input comprensible muchas veces en contextos significativos. Entonces, la evaluación debe cambiar. Ya no buscamos comprobar qué saben los alumnos sobre la lengua, sino cuánto entienden y cómo progresan en esa comprensión. ¿Qué queremos o qué debemos evaluar en TPRS? La comprensión auditiva, por ejemplo, ¿puede seguir una historia mientras la escucha? ¿Responde el alumno a gestos o con gestos de palabras cuando se les habla en latín? También la comprensión lectora. ¿Reconocen estructuras? ¿Pueden resumir, ilustrar o reformular lo que han leído? También, por supuesto, la fluidez receptiva. ¿Captan el sentido general sin traducir palabra por palabra? La participación activa también. ¿Responden a preguntas? ¿Interactúan en los juegos? ¿Demuestran atención? Y el progreso, sobre todo, individual. ¿Entienden hoy más que hace 2 semanas? ¿Qué signos nos indican que el alumno está adquiriendo latín? Comprenden frases cada vez más complejas sin necesidad de traducción, reaccionan adecuadamente a comandos, a mandatos o preguntas en latín, recuerdan vocabulario y estructuras sin esfuerzo consciente, reconocen patrones y formas en nuevas historias, se sienten cómodos escuchando o leyendo en latín y empiezan a producir de forma opcional y no forzada. La evaluación se convierte en una observación estructurada. ¿Qué instrumentos de evaluación podemos utilizar? Por supuesto, la observación directa, como las rúbricas o diarios de clase. Crear rúbricas simples con descriptores como comprender mandatos o comandos básicos, sigue una historia breve, responde con gestos o palabras correctas. También actividades de comprensión sin traducción. Juegos, historietas, dibujos, dramatizaciones. Es capaz de leer un texto, entenderlo y ordenar frases que estén desordenadas y ordenadas para montar o crear una historia. O relacionar ilustraciones e imágenes con fragmentos en latín. Y responder preguntas en latín con palabras clave. Otro instrumento podría ser el portfolio, ¿no? El portafolio del alumno.
donde hace una recopilación de las actividades realizadas, ¿no? Dibujos de historias, lecturas trabajadas, juegos de roles, frases que entienden, autooración guiada, reflexiones con preguntas como ¿qué palabras nuevas entendí esta semana? ¿Qué historia me gustó o me ha gustado más? ¿O qué es lo que más me ha costado o me costó entender? También pruebas de comprensión auditiva o lectora. Escuchar un audio y elegir la imagen correcta, o leer un mini texto y marcar frases con verdaderas o falsas, o actividades de respuesta abierta en latín muy controlado. ¿Y qué hacemos entonces con las calificaciones? Si tu centro exige notas numéricas, puedes o bien traducir tus rúbricas a escalas, o bien usar percentiles de progreso personal, o evaluar por competencias, comprensión auditiva, lectora, interacción, o equilibrar una parte observacional y otra con tareas de aula. Lo importante es que las calificaciones reflejen una comprensión real y no una memorización artificial. Muchas veces intentamos que los alumnos hagan algún tipo de redacción en latín, o a mí me ha ocurrido, donde les pedimos que hagan una reflexión o hagan una redacción en latín, y cuando toca corregir ese texto que el alumno ha creado, evidentemente no podemos pararnos a corregir si ha utilizado el acusativo, si el acusativo que ha utilizado es incorrecto, porque es un acusativo de la tercera y esta palabra es de la primera declinación. Es decir, este tipo de cosas no es lo que debemos corregir en una redacción, sino si en el sentido global es capaz de expresar de una forma o de otra, ¿vale?, aquello que nosotros queremos que exprese en esa redacción. Por ejemplo, si lo que queremos es que el alumno hable sobre sus características físicas o sobre su familia, ¿vale?, si es capaz de poder explicar o poder redactar en latín, aún con fallos, ¿vale?, y dependiendo del nivel del alumno, si es capaz de crear un texto que pueda ser mínimamente entendible, ¿vale? Pero no podemos ir al fallo, ¿vale?, o a la cuestión, digamos, gramatical, sino que hay que ver el texto en su conjunto y ver la competencia global del alumno en esa destreza. ¿Qué retroalimentación le daremos a los alumnos a partir de esos instrumentos de evaluación? Evidentemente, tiene que ser una retroalimentación positiva, concreta y basada en logros visibles. Tiene que ser siempre positiva y algo concreto. Yo siempre, cuando hacen algún tipo de comprensión oral o hacen algún tipo de expresión escrita, ¿vale?, yo siempre les digo, digamos, un par de cositas, ¿vale?, que han hecho muy bien, ¿vale?, que han hecho muy bien, por decirlo así, ¿vale?, y alguna cosita que podrían mejorar. De esa manera vamos viendo, el alumno sabe qué es lo que tiene que mejorar, ¿vale?, tiene esa retroalimentación positiva de aquello que ha hecho muy bien, ¿vale?, y puede ir viendo poco a poco el proceso y cómo va adquiriendo, cómo va ganando, ¿vale?, esa destreza que en particular le estamos evaluando. Tiene que, evidentemente, la retroalimentación reforzar la motivación, es decir, un número o una nota no dice nada en la retroalimentación. Un alumno no sabe lo que es un 6 o un 7, un 8, no sabe lo que puede mejorar o lo que debe hacer mejor para tener un 10, por ejemplo. Entonces, tiene que ser, como digo, la retroalimentación tiene que servir para que ese alumno tenga una evaluación formativa y pueda progresar y pueda saber qué es lo que tiene que hacer para mejorar. Por supuesto, tiene que reforzar la motivación. Hay que colocar frases que refuercen esa motivación en la retroalimentación. Pudiste seguir toda la historia sin traducción. Muy bien, genial. ¿Vale? O que invite a la mejora, pero sin presionar. Prueba a escuchar otra vez este audio en casa, a ver qué tal. O bien en entrevistas individuales le puedes preguntar en latín muy sencillo y observar cómo responden. También puede ser, ¿vale?, una forma de dar retroalimentación. Porque la retroalimentación en TPRS es también input comprensible.
Conclusión. Evaluar en TPRS no es controlar lo que memorizaron, sino detectar cómo van interiorizando el latín. Es una evaluación viva, continua, basada en evidencias reales de comprensión. Y sobre todo es una forma de cuidar el proceso, no de juzgarlo. En el próximo episodio hablaremos de algo muy importante: cómo crear una comunidad de aula que favorezca la adquisición del latín. Veremos cómo fomentar la seguridad, la participación y el entusiasmo a través de rutinas, roles y cultura del aula. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Si este episodio te ha resultado útil, te invito a observar tu próxima clase con gafas de evaluación TPRS. ¿Qué comprenden tus alumnos sin necesidad de traducir ni producir? Puedes escribirme a info@academiastudiahumanitatis.net con tus dudas, ideas o experiencias. Valete omnes et usquam proximum episodium.